Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Inicia ahora Mateo ya recorriendo años, ¿no? Capítulo 1 y 2 nos habla del nacimiento de Jesús, se fue a Egipto, regresa y pasan años, y en el verso 1 de Mateo 3, lea por favor Mateo 3:1, dice en aquellos días, es decir, hay un resumen de los años, porque ya pasaron años, Jesús ya es adulto y nos va a presentar un personaje eh, muy especial en el Nuevo Testamento. Este personaje se llama Juan el Bautista. Dice el verso 1, en aquellos días vino Juan el Bautista. Juan había nacido de Zacarías y Elizabeth, un nacimiento milagroso. Si usted recuerda, bueno, no lo hemos leído todavía, vamos a ir para allá, pero en Lucas 1 se nos dice que Zacarías no lo creyó, quedó mudo, etcétera, ¿no? Bueno, este Juan el Bautista era el que iba a preparar el camino al Mesías. Ya se había profetizado, ahorita lo vamos a leer. También dice en el verso 1 que él predicaba en el desierto y su predicación era el arrepentimiento. El arrepentimiento no es el que se sienta mal una persona de haber fallado y llore y ya eso es arrepentimiento. No, el arrepentimiento bíblico y el arrepentimiento que está predicando Juan era el cambio de proceder, el cambio de vida, el dejar el pecado. Entonces, Juan prepara el camino al Mesías, al Señor Jesús, predicando el arrepentimiento. Es importante predicar el arrepentimiento. Lamentablemente en muchas iglesias ya no se predica el arrepentimiento, se predica prosperidad, se predica muchas otras cosas, pero vemos que bíblicamente lo que trae salvación, restauración, es que la persona se arrepienta de una vida de pecado. Versos 3 y 4, Mateo identifica a Juan el Bautista con el que profetizó el profeta Isaías. Lo repito de nuevo. En los versos 3 y 4, Mateo identifica a Juan el Bautista con aquel que profetizó el profeta Isaías. En Isaías 43, si usted lo quiere leer, Isaías 43, ahí está el que iba a venir antes del Mesías. Y Mateo ya lo identificó como judío, lo presenta. Juan el Bautista es el que iba a venir antes. El rol, el propósito de Juan el Bautista era preparar los corazones para el Mesías y dar a conocer el pecado que había en Israel. Se nos dice un poco de su personalidad: vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero y parecido al profeta Elías, porque el profeta Elías fue valiente a predicar el arrepentimiento. Recordemos que Elías se enfrentó a profetas de Baal, se enfrentó directamente al rey pagano. Así era el espíritu de Juan el Bautista también. Versos 5 y 6 se nos dice que el ministerio de Juan tuvo mucho éxito. Dice que venían muchos a ser bautizados por él en el Jordán. Una nota aquí importante. El bautismo ya era practicado en la comunidad judía. ¿Quiénes se bautizaban? Porque es la primera vez que se menciona el bautismo. Después viene el bautismo de Cristo, muy diferente al bautismo de Juan el Bautista. Sí, bueno, el bautismo en la comunidad judía ya se practicaba. ¿Quiénes lo practicaban? Los gentiles, los que no eran del pueblo de Israel, que se querían convertir al judaísmo, ellos tenían que bautizarse. Bueno, ¿qué pasaba con estos judíos que se bautizaban o que eran bautizados por Juan el Bautista en el Jordán? Era como decir lo mismo, era decir, confieso que estoy tan alejado de Dios como un gentil, aunque soy judío, pero estoy alejado de Dios como un gentil, que necesito regresar a Dios, arrepentirme, y aquí estoy, bautízame, Juan. Eso era lo que significaba el bautismo. Y dice ahí el verso 6 también que confesaban sus pecados. Mire qué hermoso, ¿no? Ellos estaban regresando a Dios a través del ministerio de Juan el Bautista, que estaba preparando el camino al Mesías. Bueno, versos del 7 al 12, vaya a ver los versos del 7 al 12. Juan confronta a los fariseos y seduceos. Esta es la primera vez que se nos habla de estos grupos. Los fariseos y seduceos eran sectas dentro del judaísmo, eran muy religiosos, no es que eran gente mala que andaba asesinando, no, eran gente buena. El problema es que eran muy hipócritas. El problema es que querían solo el aplauso de la gente. Así que Juan les dice en el verso 7, generación de víboras. ¿Por qué? Porque estos líderes
pues no eran sinceros, venían al bautismo para pues solamente congratularse con la multitud, que los vieran. Juan, sabiendo esto por el Espíritu Santo, les reclama, esto no es así, den frutos de arrepentimiento, les dice. Y es lo mismo para el día de hoy, ¿no? Hay gente que puede bautizarse para recibir el favor de Dios, para recibir una bendición, para quedar bien con sus amigos. No, el bautismo es cuando tú te has arrepentido sinceramente y ahora decides seguir a Cristo, ¿no? Versos del 13 al 17, ahora viene Jesús a ser bautizado por Juan. Ahí se nos narra que en el verso 14 se nos narra que Juan se oponía. Le decía, yo necesito ser bautizado por ti. En otras palabras, Jesús no tiene nada que arrepentirse. Entonces Juan sabía esto. Jesús no viene porque es pecador. Él no tiene nada que arrepentirse, pero Jesús le dice es necesario, ¿no? Es necesario. Y finalmente de los versos 16 al 17 hay una evidencia divina de Jesús como Hijo de Dios. Los cielos se abren cuando Jesús es bautizado, el Espíritu de Dios desciende como paloma y el Padre habla y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Vemos la Trinidad allí, los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así termina el capítulo 3.